Ubique el título Organización política y social, coma, hábitos con H y B grande, hábitos y costumbres. Ese es el título principal, que solamente vamos a avanzar con una parte para terminar primer parcial. Ya, vamos a hacer una cosa. Directamente vamos a hablar de los mayas. Ubique abajo el subtítulo, mayas. ¿Ya? Vamos a hablar así mejor. Para la siguiente clase, ya el segundo parcial, hablamos hablamos de los incas. Ya, mayas ubique para que usted diferencie que vamos a hablar de la organización política y social, de los hábitos y las costumbres de los mayas. Ya, la sociedad de los mayas estaba jerarquizada. Ya, cuando les dije jerarquizada es que hay como un tipo pirámide, ¿no? O quién está arriba y quién va bajando, ¿no? De puestos, de esa forma. La máxima autoridad política de cada uno de los mayas era llamado hombre verdadero. Solo le digo el español porque ahí está en quichua, ¿no? Era Alach Yunik. Ya, solamente ubique que esa era la máxima autoridad. Hombre verdadero, ¿qué es lo que significa eso, no? Alach Yunik. Este hombre verdadero ejercía todas las funciones. Pero ¿cómo llegaba a ese puesto, ese hombre verdadero? Porque las heredaba de los descendientes, ¿no? Moría él, pues continuaba, si dejaba un hijo y así iba, ¿no? Y ese es el que iba ocupando ese puesto, que era la máxima autoridad de los mayas, el hombre verdadero. A diferencia de los incas y de los aztecas, los mayas nunca se unificaron bajo un solo imperio. Jamás lo hicieron. En cambio, los incas y los aztecas sí se unificaron bajo un solo imperio. Los mayas no. Los mayas tenían ciudades-estado. Cuando yo digo ciudades-estado es porque ciudades hay un guión y luego dice estado, ¿no? Esas ciudades-estado de los mayas estaba formado de tal manera que todo, ¿no? Se manejaba desde allí. La parte política, la parte social y la parte religiosa. Aparte de la máxima autoridad, ¿no? Que ya traducido era el hombre verdadero, ¿no? Existían otras designaciones, podemos decir, otros miembros de la nobleza dentro de los mayas. Y eran el V, o le podemos decir 5, ¿no? Porque está la V. Era la nobleza, que era la V. Esta autoridad, ¿no? De la que estamos hablando, el V, ¿no? Que es la V, la letra, era una autoridad militar que ellos mismos elegían cada 3 años. También otros miembros de la nobleza, aparte del V, tenemos los tupiles, o también llamados guardianes. Y por último tenemos a los consejeros.
que también está en Quichua, solamente les digo que eran los consejeros. Entonces queda claro, aparte de la máxima autoridad llamada hombre verdadero, habían otros dignatarios, ¿no? Miembros de la nobleza. V, que era una autoridad militar que se elegía cada 3 años, los tupiles o guardianes y los consejeros. Aparte de esos miembros de la nobleza, existían también otros. Tenemos los sacerdotes, los guerreros, y los sacerdotes eran los que tenían un gran poder en esa parte, ¿no? En esa sociedad jerarquizada de los mayas. Los sacerdotes tenían un gran poder. ¿Por qué? Porque si recordamos en los temas anteriores del calendario, del tiempo, recordemos que los sacerdotes eran los que conocían el desarrollo de las estaciones del año y de los movimientos de los astros. ¿Ya? Si recordamos los temas anteriores, cuando hablamos del calendario del tiempo, y por eso los sacerdotes tenían un gran poder. En la clase inferior, ¿no? Cuando estuvimos hablando de toda esa sociedad jerarquizada, ¿no? Que hablamos hasta ahorita de los sacerdotes y de los guerreros, creo que les dije, ¿no? Y los sacerdotes son los que tenían un gran poder. Existían unas clases inferiores, como dije, ¿no? Arriba va bajando, es como una escalera. Y sí existían en los mayas las clases inferiores. ¿Quiénes estaban en esa parte o en esas clases inferiores? Estaban los artesanos, estaban los agricultores. ¿Por qué estaban en esa posición? ¿Por qué le decían clase inferior? Porque estos artesanos y los agricultores hacían trabajos manuales, hacían trabajos muy pesados. Y por último, en la última escala de los mayas, estaban los esclavos, los prisioneros de guerra. Esos esclavos y esos prisioneros de guerra eran utilizados y destinados para hacer los sacrificios. Por eso estaban en la última parte de esa escala de los mayas. Sabemos que todas estas 3 civilizaciones realizaron sacrificios humanos, pero no los agarraban a los mismos que estaban dentro de una sociedad jerarquizada más arriba, ya está escuchando, ¿no? Los mayas, los que sacrificaban a los dioses, eran los esclavos y los prisioneros de guerra. Teníamos allí que los mayas, ¿no? Tenían ciertos rituales que de una posición alta, ¿no? Cuando decimos sacrificio es que no es que van a tomar una tacita de té, pues, ¿no? Es que lo degollaban o le sacaban el corazón allí en vivo. Eso eran los sacrificios porque según si llovía, ¿no? Ya estaban agradeciendo a los dioses y véngase uno y le daban. Se lo daban a los dioses, ¿no? Y por eso los mataban. Ellos de una parte muy alta, ¿no? Les cortaban la cabeza y ellos rodaban la cabeza, era como un ritual, ¿no? Al momento que ellos ya lo degollaban, la cabeza la iban rodando, ¿no? Y en la parte de abajo, pues lo recibían las otras personas. No era un ritual, ¿no? Que solamente no era sacrificar, sino que tenían pasos después que hacían ese sacrificio, como que agradeciendo, las otras personas agradecían lo que habían hecho los otros. Eran cosas que ellos tenían, ¿no? Era la parte donde eran las ideas que ellos ya habían creado y que siempre tenían que como agradecer a los dioses por cada cosa que les daban.
hasta cuando alguien salía embarazada, un sacrificio humano. Si llovía, sacrificio humano. Si la cosecha salía bien, sacrificio humano. Entonces todo era sacrificio humano. Aparte de lo que hemos estado hablando, ¿no? De que cómo estaba esa organización social y política. Mire que la organización social y política de los mayas fue una sola, porque ellos jamás se unificaron. Los hábitos y las costumbres que estuvimos hablando, porque ese es el tema, ¿no? Que siempre hacían los sacrificios y los cogían, era a los prisioneros y a los esclavos, que la máxima autoridad era el hombre verdadero, que era el que ejercía todas las funciones y cómo llegaba a ese puesto porque la heredaba de sus descendientes. Teníamos también el V, que era una autoridad militar que elegían cada 3 años. Teníamos a los tupiles o los guardianes. Teníamos a los consejeros, que era como esa parte más alta de esa pirámide, ¿no? Luego teníamos a los sacerdotes, a los guerreros, y los sacerdotes eran los que tenían un gran poder porque eran los que conocían acerca del desarrollo y de las estaciones de las estaciones del año y los movimientos de los astros. Y en la parte inferior estaban los artesanos y los agricultores porque ellos los que hacían sus trabajos manuales, ¿no? Cuando hablamos de trabajos manuales es que todo lo hacían, ¿no? La fuerza era sus manos y hacían trabajos pesados. Y finalmente, en lo último, pues eran los esclavos y los prisioneros de guerra. ¿Qué otro dato yo les puedo hablar sobre los mayas? Que existieron más de 40 lenguas mayas. Otro dato de los mayas es que los hombres vestían un calzón y las mujeres como una especie de falda. Otro dato de los mayas, que los matrimonios, ustedes saben que en ese tiempo, hasta cuando en la parte de nuestros indígenas, antes que llegaran los españoles, creo que eso ya igual algún día estuve hablando con ustedes, que los españoles cuando vinieron a las tierras americanas, ¿no? A colonizarlas, según ellos vinieron a salvarnos del pecado, porque esos indígenas se casaban entre hermanos, ¿no? Hacían incesto, no veían nada. Toda civilización era lo mismo, ¿no? Pero los matrimonios que hacían los mayas eran arreglados, pero ¿por qué eran arreglados? Con fines económicos. ¿Ya? Hacían los matrimonios de los mayas, eran arreglados a conveniencia de ellos porque su principal fin era lo económico. Y otro datito también de los mayas es que ellos tenían una religión politeísta, creo que coinciden todas las tres civilizaciones, porque ellos no adoraban a un solo Dios o no tenían una sola creencia, ¿no? Eran politeístas porque ellos adoraban a muchos dioses, ¿no? Esos dioses eran siempre fenómenos naturales o los astros. Entonces por eso dice que eran politeístas. Cuando dicen monoteístas es porque creen en una sola religión o tienen una sola creencia. Estas tres civilizaciones eran politeístas. Creían en muchos dioses y sobre todo siempre eran con fenómenos naturales, ¿no? Lo que ellos creían.